algo que hemos desarrollado con este sistema telemático es la puntualidad. Yo los felicito a todos. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Salud. Esto para efectos también de la transmisión. Es el momento. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señora presidenta. Se ha recibido una comunicación de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Redes Asistenciales con que acompañan una carta en que solicitan la intervención de la Comisión para hacer efectivo el compromiso que han realizado las autoridades con trabajadoras y trabajadores de la referida subsecretaría. Y una comunicación del presidente de la Asociación Gremial de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias Independientes, y del secretario general de la Unión de Dueños de Farmacias de Chile, don Alfredo Nebreda, con la que hacen observaciones al proyecto de ley que establece la receta emitida por algún medio electrónico como medida para facilitar la adquisición de medicamentos en el contexto de la pandemia. Esto está relacionado con el tercer punto de la tabla de hoy. Finalmente, la solicitud de audiencia de la Federación de Sindicatos de ISAPRES para participar en alguna sesión de esta comisión, teniendo a la vista la denuncia por vulneración de la ley de ISAPRES por parte de la ISAPRES Banmédica, que esos trabajadores enviaron a los senadores el pasado 8 de junio. Sí, Esa es toda la cuenta. Bueno, tenemos pendiente recibirlas a ella. Vamos al final de la sesión, dependiendo de cómo analicemos los dos proyectos que tenemos en tabla y acordemos su tramitación, vemos cuándo lo recibimos. Pero el primer punto hoy día que teníamos contemplado en la tabla era recibir a la subsecretaria Paula Daza, que la saludamos aquí a la distancia. Le damos un abrazo fuerte, ha sido tiempo intenso y por eso también hicimos la sesión en este horario que no es el habitual, para poder coordinar, porque entendemos que siempre la subsecretaria en la mañana está en las reuniones previo al informe y las medidas que se toman para contener la pandemia. Entendemos que está además en cuarentena, pero que es cuarentena preventiva. Esperemos que sea solamente preventiva. Eso nos puede contar. Y yo la felicito y creo que además lo hacemos también en nombre de los colegas porque que ayuda mucho, sobre todo en el mensaje que transmite a la ciudadanía cuando se adoptan las medidas con claridad. Se toma la cuarentena completa y eso no implica dejar de hacer el trabajo. Si le parece, subsecretaria, le damos la palabra. Yo entiendo que usted haría una presentación y después podemos abrir un diálogo con los senadores. Tenemos hartas preguntas, hemos estado todos los jueves con parte del Consejo Asesor reunido, con parte de la gente que está en la mesa social y distintos científicos. De hecho, hoy día en la mañana estuvimos viendo algunos temas y también queríamos aprovechar después de transmitírselo. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludo a través suyo a todos los honorables senadores que se encuentran presentes. Yo tengo una presentación, no sé si está Jaime, ¿la vas a poner tú? Ahí está, perfecto. Bueno, el objetivo de esta presentación es mostrarle el contexto de la situación desde la mirada de salud pública, que es lo que hemos implementado durante todo este periodo a nivel de nuestro país, con la mirada preventiva y de la contención de la pandemia COVID-19. La siguiente. Bueno, esta es una diapositiva que muestra el contexto general desde que se inició el plan COVID-19, que esto se empezó a planificar en enero de este año, cuando se comenzó el brote en China, en la ciudad de Wuhan, y medidas en la medida que fue avanzando la pandemia a nivel mundial y en nuestro país se fueron tomando distintas medidas en Chile. Bueno, ahí están todas las medidas que se han ido tomando, probablemente ustedes las conocen, yo voy a pasar muy rápido, las cuarentenas que se han ido implementando a nivel de las distintas regiones, de las distintas comunas. Nosotros hemos implementado una estrategia de cuarentenas principalmente que le hemos llamado estratégicas, selectivas, que son dinámicas, en aquellas zonas donde hemos visto que había un aumento de los casos activos. Hemos tenido respuestas principalmente en regiones que han sido positivas con respecto a esta cuarentena. También los controles sanitarios, lo que nosotros llamamos aduanas sanitarios. Hoy día tenemos más de 113 aduanas sanitarios a lo largo de nuestro país donde se realizan controles
el punto de temperatura, de salud, sino que más controles de vigilancia con las Fuerzas Armadas de aquellos casos de confirmados COVID-19 y los contactos, el toque de queda, el fortalecimiento de la red de salud, el plan económico de emergencia, en educación, principalmente ahí está el Ministerio de Educación, donde bueno, se han suspendido las clases, que están suspendidas hasta este momento, y las clases online que se han ejecutado principalmente a nivel de la educación escolar. Las medidas de transporte, ahí está el uso de mascarillas y una serie de medidas con respecto al transporte, el comercio, la suspensión de las actividades comerciales, principalmente nocturnas, restaurantes, pubs, gimnasio y todos los centros comerciales que impliquen la aglomeración de personas. Todas las medidas de adulto mayor, que yo me voy a referir con más detalle, la red del Sename, el trabajo que hemos hecho con cárceles. Hoy día tenemos gerentes que están trabajando en cárceles con el Ministerio de Justicia. El fortalecimiento de la campaña de vacunación, que hemos alcanzado más de un 95%. Este año no solamente se ha vacunado el grupo de riesgo, sino que se ha ampliado ese grupo de riesgo a otros grupos, principalmente profesionales, que tienen un riesgo mayor de sufrir influenza. Hoy día, este año hemos alcanzado más de un 85, 83, 84% de vacunación de los adultos mayores, que fue nuestro primer objetivo. El control de frontera, tenemos cerradas las fronteras para las personas que no son chilenas y que tampoco son residentes de nuestro país, el estado de excepción, la suspensión de los eventos masivos y algunas medidas adicionales y declaraciones que hemos implementado. Cualquiera de estas son públicas, por lo tanto esa información probablemente ustedes pueden acceder. ¿Cuáles son las principales ejes de salud pública para la contención? Voy a ir en términos muy generales. La vigilancia epidemiológica, se comenzó desde un principio a hacer un fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, también la vigilancia en los puntos de entrada, las medidas de cuarentena, el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorio y otras medidas. Con respecto a la vigilancia epidemiológica, desde un comienzo en enero se fortaleció el monitoreo de atenciones principalmente de cuadros respiratorios y se incorporó la vigilancia centinela de COVID-19 en las infecciones respiratorias agudas graves. Y bueno, por supuesto que el COVID-19 fue decretado como una enfermedad de notificación obligatoria, por lo tanto desde un comienzo los médicos tenían la obligación de notificar todas aquellas enfermedades asociadas a COVID-19 dentro de la red de vigilancia que se realiza en el EpiVigila, donde ha permitido hacer un monitoreo bastante estricto. La siguiente. Bueno, del punto de vista del informe, nosotros tenemos dos tipos de informe. Uno es el informe diario, que se da todos los días con la información de las últimas 24 horas, y eso son los casos nuevos que son notificados en el último día, principalmente los casos que son notificados en el EpiVigila y que contamos con el laboratorio, efectivamente, que son notificados como positivos. Y también el otro, que esta información es pública, que se da todos los días en las distintas plataformas, tanto del gobierno como del Ministerio de Salud. Y también tenemos la información que se realiza a través de los informes epidemiológicos, que se realiza 2 veces por semana, sale el informe epidemiológico, que el informe epidemiológico es un informe bastante más completo, tiene información que está reportado desde el periodo del inicio de síntomas, como sabemos, desde un punto de vista epidemiológico mucho más consistente desde el periodo que las personas son contagiantes, 1 o 2 días antes que empiecen los síntomas. Por lo tanto, la vigilancia epidemiológica que se realiza en el informe epidemiológico es bastante más consistente, pero además tiene información mucho más robusta ya tenemos información de cuáles son las patologías que son más asociadas a las distintas edades, y nos ha permitido llevar una curva epidemiológica de esta pandemia. La siguiente. Bueno, este es el informe que se publica, el informe diario, los casos totales, los nuevos, que hoy día estamos notificando también más o menos los casos sin síntomas, aproximadamente de lo que se notifica, no podríamos decir que ese es el total de casos, pero de los casos nuevos que se notifican, esto ha sido bastante parejo a través del tiempo. Alrededor de un 10% de los casos notificados son asintomáticos, y esto ha sido como persistente en el tiempo. Evidentemente no sabemos cuántos más son, porque estos son los que notifican los médicos como casos asintomáticos, pero esto ha sido desde un inicio, alrededor se ha mantenido un 10-12% de los casos notificados
son asintomáticos. La siguiente. Respecto a las medidas de salud pública, bueno, uno de los temas importantes es fiscalizar todas aquellas medidas, normas, regulaciones, decretos que se han implementado a lo largo de nuestro país, y es por eso que las fiscalizaciones son fundamentales para asegurar el cumplimiento de esta normativa. Este aspecto, primero que nada, decir que el 100% de las regiones hace una investigación epidemiológica, hace una visita de los contactos. Aquí tenemos una ayuda muy importante de las Fuerzas Armadas. Hoy día, las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio Público, nos ha pedido que nosotros les entreguemos la información de aquellos casos que son confirmados, cosa que el Ministerio ha exigido que se lo entreguemos, y eso ha permitido que las Fuerzas Armadas y Carabineros nos ayuden en la fiscalización de los casos confirmados y los contactos estrechos. Y estos son los casos confirmados principalmente cuando se hace control de identidad en la calle, en los contactos de las aduanas sanitarias, en los contactos de los controles de los cordones sanitarios, y eso ha permitido identificar personas que están fallando a las medidas normadas. Bueno, el otro es el registro de los casos y contactos estrechos. Bueno, ahí se contacta con la PDI Carabineros para fiscalización, y aquí está el total de fiscalizaciones que hemos hecho hasta el momento a nivel de nuestro país. Las fiscalizaciones de todas las medidas, del uso de mascarilla, las fiscalizaciones del cumplimiento de las cuarentenas, de la fiscalización que se realiza en las empresas, la fiscalización de cumplimiento de cuarentena por viaje proveniente del extranjero, y también de las segundas viviendas. Ahí con respecto a la segunda, ahí se han implementado una serie de sanciones. A veces es difícil identificar si es la primera o la segunda vivienda, pero en términos generales eso ha sido un punto muy importante y se ha fortalecido, porque hemos visto que el traslado, el transporte a la segunda vivienda de las personas, principalmente de la región metropolitana, en los periodos de fines de semana largos o los fines de semana cuando ha habido un periodo de que las personas pueden desplazarse, hemos tenido unos pequeños brotes en esas localidades donde hemos visto que las personas se han desplazado. Por lo tanto, esta fiscalización ha sido muy importante para controlar los brotes que van a los lugares, las segundas viviendas, especialmente. La siguiente. Con trazabilidad de los casos, bueno, una de las funciones de salud pública, por supuesto, que es el registro de los casos. Afortunadamente nosotros contábamos con una plataforma que es Epivigila, que había sido implementada el año pasado para el seguimiento de la vigilancia de todas las enfermedades de notificación obligatoria, y eso nos ha permitido tener un registro más robusto y no con respecto a los casos confirmados, y de esa manera poder llevar de los casos y efectivamente con respecto a los contactos estrechos. Esta es la manera que lo hacen un seguimiento de los casos positivos, identifican el origen del contacto, terminan con los contactos estrechos, pesquisa la necesidad de traslado a residencia sanitaria. Toda esta labor hoy día es realizada por epidemiología, importante, que principalmente en la región metropolitana. En términos generales, en las regiones, yo diría salvo Valparaíso, en términos generales la trazabilidad de los contactos estrechos ha estado bastante bien con respecto, en general, algunos un 70%, otros han llegado a un 80%, sin embargo, en la región metropolitana, cuando tuvimos el incremento importante de casos, que fue después que tuvimos los 2.000 casos, disminuyó bastante la trazabilidad de los casos, pero ya a partir de las últimas semanas, yo diría la última semana, los últimos 10 días de la última semana, hemos aumentado de forma importante el número de personas que hace el control de los seguimientos, y a través de un contact center que está en la región metropolitana. Hoy día ya casi 500 personas contratadas, se espera a 800 personas. El número de personas contratadas va a depender del fortalecimiento también que hagamos con la APS en las distintas comunas y regiones. Este contact center está dirigido al contacto de los contactos estrechos, de los casos confirmados que están identificados en el Epivigila. La siguiente.
otra de las medidas de contención, y que probablemente ustedes ya la han escuchado en forma reiterativa, para contener la propagación, es el traslado de las personas COVID-19 y sus contactos estrechos a residencias sanitarias. Hoy día la residencia sanitaria tiene el objetivo principal, que es la contención del brote, es decir, que las personas sean aisladas de una manera eficaz, pero también tiene una segunda connotación, que es aquellas personas que no pueden realizar un aislamiento en forma efectiva en su hogar. También en estas residencias sanitarias se le hace un control sanitario, un control de salud. Hay enfermeras, hay técnicos ya, un médico que pasa visita y que le deja indicaciones, y esas personas, si requieren si se descansan médicamente, se activa el sistema y si es necesario se traslada a un centro de salud. Hoy día estamos con una campaña que hemos sacado comunicacionalmente para que las personas conozcan qué es lo que significa una residencia sanitariamente nuevo hoy día, el lenguaje confirmado, COVID positivo, contacto estrecho. Hay mucho lenguaje que tenemos que ir fortaleciendo en la comunidad, y sobre todo también esto de la residencia sanitaria, que tiene darle una connotación de pero sí, efectivamente, hoy día ya la verdad que ha cambiado el concepto y las personas sí entienden que si son COVID positivo y sus contactos estrechos, si es necesario, se trasladan a una residencia sanitaria, porque de esa manera no solamente están disminuyendo el contagio en sus seres queridos, sino que también en la comunidad. La siguiente. Bueno, con respecto a las residencias sanitarias que están habilitadas al día de hoy, quiero decir que las residencias se van habilitando en función también como vamos viendo la demanda en las distintas comunas y regiones. La idea, hoy día ya tenemos contratos por más de 10.000 residencias sanitarias, 10.000 cupos, pero efectivamente, si la verdad que en una región nosotros tenemos 200, 300 cupos y hay un 20, 30% de ocupación, los otros cupos se van abriendo en función de las necesidades locales. Ese es el número de residencias habilitadas, 11 están en proceso de habilitación, 3.130 son los cupos en proceso de habilitación, un 51% de ocupación. Al día de ayer teníamos alrededor de 4.000 personas en residencias sanitarias, principalmente en la región metropolitana. Alrededor de un 40% están en la región metropolitana. Hay que decir que esto es un número que va cambiando porque las personas completan su periodo de aislamiento y salen, por lo tanto todos los días están entrando y saliendo, pero en los últimos días hemos ido aumentando el número importante de traslado a residencias sanitarias. Desde el día de ayer ya está en proceso, al periodo ya está funcionando un call center a nivel central, que es único, que las personas pueden llamar y no solamente se les recomienda el contacto con la Seremi, sino que cuál es la vía de poder llegar a través de una residencia sanitaria. Hay dos vías, una es contactando a la Seremi de Salud o este call center, o también a través del APS, donde ellos mismos realizan el traslado, es decir, una persona COVID positivo que se confirma en la APS, desde la misma APS, esa persona, si requiere o de acuerdo a la indicación profesional, esa persona puede ser inmediatamente trasladada o coordinada para poder ser trasladada a una residencia sanitaria. La siguiente. Bueno, a nivel de la región metropolitana se hizo un convenio con furgones escolares para el traslado de ellos, también con un convenio con las ambulancias Senda para las personas que están en una situación más compleja. Este convenio con los furgones escolares ha sido muy importante porque ha permitido agilizar el proceso. Cuando comenzamos el traslado se hacían en ambulancias. La verdad que estar usando el uso de ambulancias para trasladar personas que están, entre comillas, sanas o al menos con sintomatología leve, la verdad que era un recurso que estaba bastante perdido, y hoy día el convenio con los furgones escolares ha permitido hacer mucho más eficiente el traslado de estas personas. La siguiente. Bueno, algunos otros números, no me quiero detener en esto, de algunas vigilancias que se están realizando en los puntos de entrada, las aduanas sanitarias. Hoy día contamos con 124 aduanas sanitarias en todo el país,
principalmente en las rutas nacionales y regionales, en los terminales de buses. Eso ha sido muy relevante especialmente para los transportistas de buses, porque les permite mayor seguridad. Nadie puede asegurar que no suba una persona COVID positivo, pero efectivamente el control que se realiza del punto de vista de asegurar, no, puede asegurar sí, perdón, porque hay un control de vigilancia por parte de carabineros que esa persona no esté dentro del registro, también los contactos estrechos, y también se hace un control de temperatura y signos de respiratorios en caso que las personas tuvieran, y fuera así, esas personas no pueden subirse a los buses. Es el número total de fiscalizaciones que se ha hecho hasta el momento, más de 16 millones, y las fiscalizaciones promedio por aduana sanitaria. Las aduanas sanitarias no solamente tienen el objetivo de encontrar a aquellas personas que debieran estar haciendo una cuarentena, ya sea personal, porque son COVID positivos, porque son contactos estrechos, o porque viven en una comuna que debiera estar en cuarentena, sino que también tiene una connotación de que las personas se sienten que efectivamente deben controlar. Hay cierto control que impide que las personas se trasladen a las segundas viviendas también. Eso principalmente lo hacemos también en los cordones sanitarios los fines de semana. Bueno, la fiscalización, los pasaportes sanitarios y la tasa de cobertura, ahí está, de fiscalización ejecutada hasta esa fecha sobre la población total. La siguiente. Bueno, ahí está donde están las localizaciones. Yo les voy a dejar la presentación, cuáles son los puntos donde hay una red de aduana sanitaria, en los distintos aeropuertos, en las rutas, en los controles de los buses, en los puertos de entrada, en la salida. Así que ahí están, ahí está la foto de la región metropolitana, todos los puntos donde hoy día hay aduanas sanitarias, que esas mismas aduanas sanitarias, cuando se transforman en cordones sanitarios, cuando se realiza esos fines de semana largos, que hemos establecido cordones sanitarios para que las personas no se movilicen a las segundas viviendas. La siguiente. Bueno, las medidas, hoy día, ¿cuáles son las medidas que están vigentes? Probablemente ustedes ya las conocen, las cuarentenas que están implementadas a nivel de nuestro país, en la zona, en Iquique, Alto Hospicio, Calama, San Antonio, la provincia de Santiago, ahí están todas las comunas de la provincia de Santiago, y las comunas que van a entrar en cuarentena a partir del día de mañana a las 22 horas, que son Pozo Almonte y algunas comunas de la región metropolitana, y por supuesto que Valparaíso y Viña del Mar. La siguiente. Bueno, ahí está con más resumen, las medidas que entran en cordón sanitario. Esas son las comunas que están vigentes en San Antonio, la provincia de Chiloé, la zona urbana de Punta Arenas, Puerto Williams, y la comuna de Pirque y Alto Biobío, principalmente porque en la comuna de Pirque hemos visto que las personas que se han trasladado de la región metropolitana hacia la comuna de Pirque como una segunda vivienda ha hecho que aumente el número de casos en algunos sectores de Pirque. La siguiente. El otro punto dentro de la red de salud pública importante para poder identificar, ¿cierto?, los casos es el fortalecimiento de la red de laboratorios a nivel nacional. Hoy día ya contamos con 88 laboratorios a nivel nacional. Esto se ha ido fortaleciendo en forma permanente. Ahí está cuántos son públicos, cuántos son privados. Las universidades han tenido un impacto muy importante en la colaboración. Creo que ha sido súper importante la participación en este aspecto del apoyo del Ministerio de Ciencias para poder instalar laboratorios en los centros universitarios. Esta es la capacidad máxima de laboratorios, más de 20.000 exámenes diarios y 30-35% de positividad estamos teniendo aproximadamente. Eso va a depender de la región, varía. Hoy día en la región metropolitana tenemos alrededor de un 34% de positividad de los exámenes. La siguiente. Con respecto a las licencias médicas, me voy a referir a las licencias médicas COVID-19. Hoy día hay 3 tipos de licencias médicas COVID-19. Bueno, el caso positivo, cuando la persona confirma que es positivo, es una licencia por 14 días. Los contactos estrechos son aquellos contactos estrechos que la autoridad sanitaria, la Seremía de Salud, ha definido como un contacto estrecho, de acuerdo al caso positivo, que también tiene una licencia por 14 días.
y el caso sospechoso, que es aquel que cuando va al doctor, el doctor determina que tiene la sintomatología respiratoria, se le pide el examen y se da una licencia por 4 días mientras espera el resultado del examen. Y ahí está la evolución en términos generales. Por supuesto, el mayor número de licencias son por los casos confirmados, en segundo lugar por los casos sospechosos y después principalmente por los contactos estrechos. Hay que pensar que no todos los contactos estrechos tienen una licencia médica. Muchas veces los contactos estrechos son familiares, son cercanos, otras personas los contactos estrechos hacen teletrabajo. Por lo tanto, es claramente que el número de contactos, el número de casos, el número mayor de licencias es principalmente a nivel de los casos confirmados. La siguiente, creo que... Otras medidas. Bueno, con respecto a otras medidas, hay un tema bueno, aquí está la senadora que ha participado en la mesa. Uno de los temas que nos preocupa de una manera muy relevante, y obviamente ustedes también, es el impacto que ha tenido esta pandemia en la salud mental. La verdad que uno no tiene por qué dar explicaciones, ¿cierto? Y esto hay trabajos que ya en distintos países, cuál ha sido el impacto que ha tenido no solamente la pandemia, sino que el confinamiento, la angustia, la incertidumbre, la pérdida de trabajo, son tantos los factores que influyen en esta situación de pandemia que tiene un impacto tan brutal en nuestro país y en el mundo, que claramente la salud mental es uno de los problemas que se ha visto más fuertemente afectado. En Chile, la verdad que nosotros hemos visto, las consultas han visto aumentadas por motivos obvios, la gente no está consultando a la atención primaria. Por lo tanto, los programas de atención de salud mental en la atención primaria es poco, nos dice poco acerca de la situación de salud mental, porque las personas no están consultando. Sí nos dice el aumento de 3 veces en el número de consultas telefónicas que hemos tenido en Salud Responde. Salud Responde tiene una línea telefónica que hay una asistente psicológica, y ahí no solamente ha aumentado el número de consultas de atención de salud mental, sino que el tiempo de cada una de esas consultas son consultas más complejas, por lo tanto el tiempo de las consultas son bastante mayores. Lo otro, las enfermedades mentales son la primera causa de licencia médica, han sido la primera causa durante este primer semestre, y la oferta de camas en salud mental se ha visto reducida tanto en la necesidad de reconversión de camas como por la necesidad de distanciarlas más entre ellas, dada la limitación de infraestructura. Por lo tanto, la situación de la pandemia, la situación de que las personas no están consultando a la atención primaria, y la situación de que, desde el punto de vista hospitalizado, hemos debido reducir el número de camas por los motivos ya mencionados, ha hecho que esto es una situación que nos preocupa enormemente. La siguiente. Algunas acciones, bueno, el acompañamiento técnico de los CEREM y los servicios de salud, se han hecho coordinaciones con CENTA para monitorear la atención de los usuarios, la estrategia de acompañamientos principalmente en los hogares y las residencias protegidas, y la elaboración de lineamientos técnicos para los equipos de salud mental y especialidad de atención ambulatoria y de atención cerrada. Aquí hay un tema que también nos preocupa de sobremanera, y por eso se implementó un equipo de psicólogos en Hospital Digital, que son la salud mental de los trabajadores de salud. Ellos han sido fuertemente afectados por la situación que están viviendo, y ahí se implementó un trabajo para poder fortalecer el apoyo psicológico a los profesionales de salud. La siguiente. Bueno, el programa Saludablemente, voy a pasar raro, esto es un plan integral de bienestar de salud mental que lanzó el presidente Piñera hace unas semanas atrás. Se conformó una mesa de expertos, tuvimos la segunda reunión hace un par de días atrás, donde fue una muy buena reunión, hubo varias propuestas. Hay que decir que el objetivo de esta mesa es el apoyo integral de bienestar de salud en tiempos de pandemia. Sabemos que tenemos problemas de salud mental estructurales dentro de nuestro país, sin embargo, la idea es que de esta mesa de trabajo que se está haciendo se van a crear submesas para distintos grupos objetivos, van a plantearse propuestas que van a ir saliendo durante estos días. Nosotros nos dimos 3 meses, 90 días. Lo que hemos dicho en la última reunión es que no es la idea de que tengamos una propuesta en los 90 días, es trabajar con urgencia y que vayan saliendo acciones concretas para poder implementarlas en el corto plazo. La siguiente. Bueno, ahí están las otras medidas que les estaba contando: Salud Responde y Salud Digital, el refuerzo técnico, la línea de salud mental de Salud Responde,
manteniéndose para ti el apoyo de situación en salud mental, por ejemplo, las medidas de riesgo de suicidio. Hospital Digital permite asegurar la continuidad de las atenciones a través de la priorización de personas. Aquí también se está trabajando en fortalecimiento para la atención a distancia de actualmente profesionales de salud mental. La siguiente. Eso. No sé si me pasé del tiempo. Traté de ser lo más breve para poder responder sus preguntas. Gracias, Presidenta. Esa es mi presentación. Gracias, secretario. Muchas gracias. Yo le voy a dar la palabra primero a los colegas. Yo tengo varios comentarios y dudas, pero vamos a partir primero. Veo a la senadora Luce Bensberger, que se incorporó. No sé si quiere hacer uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Agradecer a la secretaria que nos haya podido acompañar hoy día. Sin duda, muy clara la presentación. Si la Secretaría nos puede hacer llegar esa presentación a nuestros correos. Tengo un par de consultas. Primero, efectivamente hoy día hay cuarentenada una parte importante de los lugares que están más afectados. Se van a incluir otros a contar de este viernes, pero por la experiencia que está viviendo Tarapacá, que ha tenido un aumento de llevar bastante tiempo en cuarentena, un aumento de casos. Le voy a pedir, perdón, senadora, le voy a pedir a los que no están haciendo uso de la palabra que puedan apagar los micrófonos porque tenemos harto ruido ambiente. Ahora sí la escuchamos, colega. Gracias. Lo que decía es que desde decretadas las cuarentenas, los permisos que se solicitan son una cantidad demasiado importante. Puedo hablar con datos particulares de mi región, en que si uno analiza ese número de permisos, finalmente uno termina concluyendo que están haciendo cuarentena los mayores de 75 años, las dueñas de casa y los niños, porque en la región de Tarapacá, en la ciudad de Iquique, que tiene cerca de 200.000 habitantes, en cuarentena hay cerca de 41.000 permisos diarios. Eso es una brutalidad y hace que finalmente la cuarentena no cumpla con el objetivo y no bajen el número de contagios. Segundo, que creo que ya se está haciendo y me gustaría que usted lo ratificara también, uno de los graves problemas de la región de Tarapacá es el hacinamiento. Somos la región con mayor hacinamiento y eso hace que cuando empiezan los sectores vulnerables a contagiarse, que es lo que ha ocurrido en la región, ¿no es cierto? No tiene ninguna posibilidad, como siempre lo ha señalado el senador Girardi, de lograr un aislamiento en su casa. En Tarapacá hay residencias sanitarias, pero en un comienzo eran voluntarias y mucha gente no quería trasladarse. A mí me parece que es importante que la Seremi de Salud tenga la facultad de obligar a la gente que se compruebe que no tiene la forma de hacer ese aislamiento a que se traslade a residencia sanitaria. Tercero, me parece muy bien ayudar a los transportistas escolares con estas tareas. Me gustaría que se diera esa instrucción a las regiones también, porque muchas veces algunas de estas medidas se toman en Santiago y eso no baja a las regiones. Hay un tema importante con estos transportistas escolares en todas las regiones, particularmente en la mía también. Segundo, me parece que hay que poner ojo también en el tema de... yo sé que se restringió, pero no de todo, con quién emite los certificados de residencia. Y sigo hablando por la región, que es el conocimiento que tengo, ¿no es cierto? Las notarías están emitiendo certificados de residencia. Y generalmente, y por ley, quienes pueden hacerlo son las juntas de vecinos, que por razones obvias hoy día no están funcionando. Ahora, ¿cómo un notario puede acreditar que uno viva con alguna boleta? No sé, yo creo que si fuera posible que usted le pidiera al Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, que se fiscalizaran bien las notarías y que no se dieran en gran cantidad estos certificados de residencia si no se acredite de verdad
la residencia, porque allá lo que está pasando, ¿no es cierto?, es que muchos están acreditando residencia en comunas rurales, como Pica, Camiña, Pozo Almonte. Bueno, Pozo ahora va a entrar en cuarentena, la gente se está yendo para allá, la gente de esas comunas además alega porque ellos conocen quiénes son comunas chiquititas, conocen a sus habitantes y saben cuando están llegando gente que es su segunda residencia o que nunca ni siquiera han tenido eso y están llegando a la región. Entonces, creo que es importante restringir estos temas. Eso por ahora, subsecretaria. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora Ebensberger. Senador Girardi. Sí, mira, yo agradecerle a la subsecretaria de estar acá, pues yo creo que son muchas las dudas que uno tiene. Nosotros acabamos de tener en la mañana, en Paula, una reunión con una parte importante del comité asesor y más representantes de todas las universidades, además de un colectivo donde está el Centro de Modelamiento Matemático, el Centro de Sistemas Complejos, está la Universidad Católica, está el Scalergi. Y hay una visión, yo diría, bastante crítica de cómo se han llevado las cosas en distintos aspectos. Uno, yo quisiera empezar por algunos oficios que nosotros le hemos enviado a ustedes, que no han sido contestados. Hubo una preocupación en la reunión anterior muy importante por los test rápidos, en el sentido que el ISP no estaría validando los test rápidos, no los estaría certificando. Eso lo plantearon personas como del comité asesor, incluso lo planteó Caterina Ferrecho, lo plantearon varias más, en el sentido de que habría, producto de eso, habría toda una campaña de publicidad engañosa a través de redes sociales, donde empresas están comprando test que aparecen en un listado del ISP, pero no están certificados. Yo por lo menos considero que eso es extremadamente grave, que se vendan test que gente está importando. Yo he sabido de gente que se dedicaba a restaurantes, empresas chinas, y como no funcionan restaurantes, importan test. Pero a mí, yo no tengo ningún problema que esos test pasen a los privados, pero sí tienen que tener una mínima validación del ISP. Y yo considero gravísimo que el ISP no esté haciendo su trabajo de validar, por lo menos aquellos tests que cumplen con condiciones de especificidad, de sensibilidad mínima, y que son útiles. Lo segundo, que enviamos también una solicitud de información por el hecho de que para obtener una licencia para contactos que hagan su cuarentena, el listado de profesionales habilitados para hacerlo no son los médicos que normalmente pueden establecer o pueden entregar una licencia médica. Eso es muy grave porque lo único que hace es entrabar, si un listado acotado de la Seremi, hace entrabar una tarea fundamental, que es el rastreo, búsqueda y cuarentena de los contactos. O sea, se escribe con la mano y se borra con el codo la política. Eso yo creo que no tiene consistencia. Lo mismo sucede cuando son licencias para sospechosos, o sea, por 4 días, las personas no la van a cumplir porque al darle licencia por 4 días no le entregan, los 3 primeros días no se pagan, y luego, además, una vez que se confirma, tiene que nuevamente conseguir otra licencia. Entonces, son situaciones que yo creo son extremadamente anómalas en la medida de que se quiera avanzar y que esas personas, o ya sea puedan cumplir su aislamiento si son casos confirmados, o bien si queremos que los contactos puedan desarrollar su cuarentena. Ahora, ¿cuál es la preocupación que uno tiene? ¿Sí? Yo he revisado todas las minutas que ha hecho el Consejo Asesor. El Consejo Asesor en realidad desde marzo viene señalando la importancia de ciertas medidas y las plantea como bien perentoria y como drásticamente, en el sentido de que, por ejemplo, señala que los COVID positivos deberán estar aislados en recintos sanitarios. Y a mí me parece que cuando uno tiene 25.000 COVID positivos, que evidentemente hay una subnotificación, pero solo 4.000 de ellos están en recintos sanitarios, hay un problema. Porque uno de los mayores contagios se está generando por estos COVID positivos que contagian a la comunidad más cercana que tienen, que son sus casas. De hecho, si uno mira cómo se inició esto, los conglomerados eran todos familiares cuando esto empezó las condas. Y me parece que si ahí no fuimos capaces de impedir,
los contagios en comunas de alto ingreso, donde la posibilidad de hacinamiento era muy baja. Con el hacinamiento, el nivel de contagio es altísimo dentro del grupo de personas que conviven o que están en la cercanía, ya sea porque son allegados o en donde está el COVID positivo. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber una acción mucho más drástica de que el paciente COVID positivo identificado en el consultorio o en el hospital debe ser enviado a recinto sanitario directamente, sin pasar por su hogar, sin devolverlo al hogar, si es que no tiene condiciones mínimas de un lugar donde no esté expuesto a hacinamiento y no tenga la posibilidad de contagiar a otro. Si eso no se hace, nosotros no vamos a lograr cerrar la llave de los contagios. No sé, hoy día tú señalas que hay 4.000 personas en recintos sanitarios, pero hay 25.000 personas que son COVID positivos y que evidentemente la mayoría de ellos está en lugares hacinados y en condiciones que no son las aptas para poder llevar adelante su aislamiento. Entonces, nosotros si no paramos el nivel de contagio podemos estar hasta octubre en esto. Lo segundo, que también está desde marzo en las minutas del Consejo Asesor, en la búsqueda, rastreo y cuarentena de los contactos. Si tiene 25.000 COVID positivos, por lo menos tiene entre 250.000 y 500.000 contactos. ¿Quién los está buscando? Eso no se va a hacer de la Seremi. Yo fui Seremi, es imposible. No funciona la logística de espacios centralizados. Y desde hace mucho tiempo que se viene planteando incorporar la atención primaria y recién ahora, esta semana, se ha incorporado. Yo pienso que eso es una acción de negligencia y responsabilidad extrema, de no incorporar a la red que tiene 80.000 funcionarios, que es la única que puede hacer la búsqueda y rastreo de los contactos en términos reales. Y además supervisar que esas personas hagan los aislamientos. No solamente hay que buscarlos, rastrearlos, tienen que hacer los aislamientos y tienen que proveérsele a los que lo requieran las licencias médicas sin trabas para que puedan hacer las cuarentenas. Siempre que se quiera que cuarentenen, porque a lo mejor se dice algo, pero en realidad no hay un interés real de que los contactos sean rastreados, buscados, identificados y cuarentenados. Porque uno no ve que eso esté ocurriendo. Uno cuando mira, habla con los alcaldes, habla con los funcionarios de atención primaria, eso no está ocurriendo. Entonces, situaciones como esas son muy preocupantes y uno quisiera pedir que se resuelvan. Lo otro es que sería bueno que los recintos sanitarios estuvieran también disponibles, lo plantearon hoy día también algunos de los miembros del comité asesor y los científicos, estuvieran disponibles para que los funcionarios de la salud que están en la primera línea, que muchas veces tienen temor de llegar a sus casas y contagiar, también tuvieran a veces la disponibilidad, algunos, los que no tienen condiciones de poder usar estos recintos sanitarios para tener más tranquilidad, poder desarrollar su trabajo en las condiciones requeridas. Y luego, Paula, yo creo que hay un conjunto de temas que creo que dañan la credibilidad y la estrategia comunicacional, porque generan señales que son tremendamente, yo diría, poco claras para la ciudadanía. Y yo valoro que tú hayas tomado la decisión de hacer la cuarentena por 14 días, que es lo que corresponde. De hecho, el Consejo Asesor hizo una minuta a consecuencia de eso, que expresa y lo pone expresamente. Las cuarentenas de contacto, dice, son 14 días con o sin PCR negativa. Bueno, y lo que pasa cuando el propio subsecretario que representa la autoridad sanitaria y justamente quienes definen los protocolos no cumplen los protocolos, yo creo que eso lo único que genera es una disociación ideoafectiva entre lo que corresponde hacer y además un problema de credibilidad muy, yo diría, grande. Entonces, yo creo que aquí el mensaje comunicacional también tiene que mejorar. Yo, evidentemente, no la responsabilizo a usted en ninguna de estas cosas, porque creo que además, yo creo que Paula, yo siempre tengo la opinión que tiene una participación que trata de adecuarse a lo más técnico posible, correctamente posible, pero yo creo que hay que avanzar en esas medidas. Y por lo menos la opinión de estos científicos hoy día, y yo diría que reiterar, es que si no hacemos un esfuerzo superlativo, muy superior en términos de los aislamientos, en términos de la búsqueda y rastreo de los contactos,
nosotros vamos a tener una situación muy dramática, porque a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista de los requerimientos de generar adecuación con mejores nuevos ventiladores, cama UCI, hay una visión muy hospitalocéntrica. O sea, hubo un tiempo que yo nunca escuché hablar de la palabra atención primaria, cuando la capacidad y la posibilidad de derrotar esta pandemia no es en los hospitales, es en el territorio, es en la atención primaria. Es justamente identificando a los positivos, aislándolos y buscando y rastreando los contactos y cuarentenándolos. No sé, yo creo que hay que equilibrar las cosas. Yo creo que ya llegamos a un nivel casi top de posibilidad de ampliar la red hospitalaria, pero si ahora no hacemos un esfuerzo muy mayor al que se ha venido haciendo y no le damos una importancia muy superior a la que se le ha dado desde el punto de vista de la estrategia política, que en eso yo creo que ha sido totalmente equivocada, a la búsqueda, al rastreo, a los aislamientos, a lo territorial, yo creo que esto puede transformarse en una situación que puede llegar a ser difícilmente controlable. Entonces, ahí yo te pido que esa discusión se establezca. Y esta es una discusión, yo traslado un poco las conversaciones que han habido de este mundo técnico, científico, de expertos. Y volviendo al inicio, nos interesa mucho que se resuelva esto del ISP, de la acreditación, certificación de los test, y de que se resuelva este tema de la licencia médica para los contactos, porque si no, no veo cómo vamos a poder avanzar en esta materia. Eso, Carolina. Gracias, senador Girardi. Senador Quintero, usa la palabra. Sí, muy breve. Dos consultas. Pasa. Una, señora subsecretaria, una carta abierta que será enviada a la presidenta de la Comisión de Salud y otra al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, donde se denuncian distintos, digamos, casos de discriminación en el acceso a la salud a personas con discapacidad. Sería conveniente tomar nota de eso, porque la verdad es que sería muy doloroso. Y en segundo lugar, muy breve, para alcanzar a ver otras cosas, respecto a la estadística, subsecretaria, las constantes modificaciones de datos, antecedentes por parte de las autoridades han generado confusión en la ciudadanía. Y ciertamente me imagino que ha afectado en la toma de decisiones para proteger a las personas. Yo no entiendo, la verdad, cómo no se adoptan los criterios que da la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hay de eso? ¿Por qué no se adoptan? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la lista de fallecidos, que últimamente ha generado bastante controversia, dice que se debe incluir a la lista de fallecidos por coronavirus a todos los que hayan tenido un cuadro compatible con el COVID-19, independiente de si su examen PCR es positivo o no. Yo nada más que esas dos consultas, porque el senador Girardi se extendió lo suficiente y quedamos claros con lo que planteó. Yo, subsecretaria, también le agradezco el estar hoy día acá y la disposición siempre. Nos ha tocado conversar varias veces, sobre todo en temas de la región, así como también el incorporar el tema de cuando lo visitamos, no sé, cuando tuvimos la reunión como Comisión de Salud, de Senado. Yo quería complementar algunas cosas solamente, no voy a repetir y hago mía los planteamientos que hizo el senador Girardi, tienen que ver con lo que hemos conversado además con el Consejo Asesor, sumar nomás ahí la preocupación por el tema de los test rápidos, y de hecho ahora nos está llegando, ¿no es cierto, senador?, una denuncia de la presidenta del Colegio Médico de test rápido a domicilio, dice certificado por la Seremi de Salud. O sea, eso no me cabe duda de que no es así, porque no es a la Seremi a quien le corresponde, pero no puede ser porque la gente se confunde y finalmente esto es un abuso, ¿no es cierto?, negocio lucrativo a costa de la salud de la gente. Yo creo que en eso tiene que haber pronto una instrucción rápida, es decir, que no es que estén certificados. Creo que es muy relevante, y sobre todo en el caso de los colegios, de las empresas, no sé, ahí yo creo que falta una voz clara. Después, yo quería
hacer una pregunta en torno al tema de las licencias, porque ayer estuvimos, a propósito de la licencia, o sea, del postnatal de emergencia, estuvimos con el superintendente de Seguridad Social, y él nos decía que hay un total de 247.190 licencias, le puedo enviar después la minuta que le entregó, y que de eso más o menos la mitad es por contacto estrecho y otros probables, o los que se están haciendo exámenes. 125.000 de hecho por contacto estrecho, es decir, no por COVID positivo, que no me coinciden con los datos que usted nos entrega hoy día. Entonces creo que es súper importante en eso tener un dato que sea consistente. Entiendo que él lo chequea con FONASA, en la Superintendencia de Seguridad Social, porque no es menor. Nosotros valoramos, y yo quiero decirlo con harta claridad, que hay una licencia que hoy día en rigor no es curativa necesariamente, tiene también un buen componente preventivo, y es cuidar a otro. En el caso del contacto estrecho, es fundamentalmente para que no continúe contagiando a otros con el virus, a diferencia de lo que pasa con las licencias en su origen legal incluso, que es curativo. Entonces yo creo que sería bueno ahí, yo le pediría el poder revisar las cifras, chequearlas para que sean consistentes, y también ver qué está pasando con la demora en la tramitación de las licencias. Nos han llegado casos en que se demoran 30 días, todos sabemos lo que eso significa, o sea, aquí hay un tema económico que está sumado a lo sanitario. Eso, independiente de, ya lo planteó el senador Girardi, la necesidad de que otros médicos, no solo los de la Seremi, puedan emitir la licencia. Y en este tema yo quiero también aprovechar de preguntarle algo que estamos más bien tratando en la Comisión de Trabajo, que es la posibilidad de tener una licencia COVID parental, le pusimos, porque cuando vemos el tema a propósito del postnatal de emergencia, que es distinto a lo que pasa hasta los 6 meses, donde por algo es obligatorio, o sea, es irrenunciable el tomar la licencia. Después de eso hay muchas mujeres que pueden estar teletrabajando, o que pueden incluso en algunas localidades haber resuelto el tema de cuidado infantil. Pero también es razonable, por la fragilidad de esa etapa, ¿no es cierto?, cuando hablamos de un lactante, el protegerlo. Desde esa misma lógica, nos parecía que, así como tenemos licencia por contacto estrecho, en caso de un lactante se puede justificar una licencia COVID parental, pusimos, y que basta simplemente la resolución, y me parece que es algo que tenemos que evaluar en casos sobre todo que son más riesgosos, ¿no? Y en esta etapa de la pandemia, entendiendo que es una situación excepcional, y eso queda en la Subsecretaría de Salud Pública. Por eso yo aprovecho de planteárselo. De todas maneras, yo creo que le vamos a invitar a la Comisión de Trabajo para ver la viabilidad de eso como una respuesta inmediata en casos que de verdad son muy complejos. Nos plantean incluso, conocíamos casos de mamás que tienen mellizos, había un caso incluso de trillizos que se agrava aún más. Eso, y yo solamente quiero reiterarlo, quizás lo más importante en dos cosas: el cómo se fortalece la atención primaria, que es algo que valoramos, aunque tardío lo valoramos. Le vamos a entregar copia a un oficio al respecto que presentamos hace mucho rato, que tampoco tiene respuesta, que da cuenta lo que se solicitarán justamente los protocolos que están establecidos para tener nítidamente definido la actuación de la atención primaria. Esto nos lo plantearon los alcaldes hace mucho tiempo, y la necesidad de que haya consistencia en la información. Yo le dejo planteada la preocupación por este cambio de metodología respecto del fallecimiento y de los fallecidos, perdón. Hoy día el comité asesor, o sea, nuestro comité asesor, ¿no es cierto?, nos plantea la preocupación aún. No puede ser que en eso sigan quedando dudas. Y me parece que es imprescindible zanjar y que todo el mundo esté de acuerdo, sobre todo en temas tan delicados, y porque es fundamental recuperar credibilidad frente a la ciudadanía. Esos son mis comentarios. Le dejo la palabra a la senadora Evencer, que me la está planteando, pidiendo perdón antes de dársela a Paula. Presidenta, gracias. Una consulta muy breve que se me había quedado en el tintero. Me han planteado varios trabajadores que fueron COVID positivo, que ya terminó su licencia, están sanos,
y se presentaron a trabajar porque sus empresas están trabajando por ser industrias esenciales, y los empleadores le piden para reintegrarlos un certificado de la Ceremi que diga que ya no, que están sanos. La Ceremi lo está dando, pero se demora, no es inmediato por toda la carga de trabajo que tiene. Pero ¿sabes lo que pasa? Que quedan esos 3, 4 días, no sé cuánto se demora la Ceremi en entregarlo, queda el trabajador sin licencia médica, dispuesto a trabajar, pero sin que el empleador lo reciba, y por lo tanto esos días se los van a descontar. Entonces, en ese tema creo que tampoco hay claridad de cuál es el proceder o cuál es la instrucción clara para proteger a estos trabajadores que tienen que reintegrarse, que ya supuestamente su doctor respectivo los dio de alta, pero no tienen ningún documento que lo acredite, y por lo tanto el empleador le pone algunos inconvenientes si no cuenta con este certificado de la Ceremi que les diga que pueden volver a trabajar. Gracias, presidenta. Gracias, senadora. Subsecretaria, le doy la palabra. Ya, presidente, bueno, por medio suyo voy a tratar de responder las preguntas en forma acotada. Con respecto a las licencias médicas bueno, contexto general, bueno, efectivamente, hoy día estamos fortaleciendo el trabajo con la APS, le vamos a hacer llegar le podemos hacer llegar los protocolos de cómo se va a estar fortaleciendo el trabajo para que darle el fortalecimiento y los lineamientos del trabajo, principalmente detección y trazabilidad. Este es un trabajo que se está haciendo con la Seremi de Salud. Una persona en la región metropolitana se va a coordinar a través de los directores de servicio con la APS para poder traspasar la información y que sigan haciendo, empiecen ellos ya lo venían haciendo, comunas que ya venían trabajando a través de los directores de servicio y los profesionales de la dirección de servicio, el trabajo de la trazabilidad y los lineamientos desde el punto de vista de pesquisa y de contactos. Sin embargo, nosotros les podemos hacer llegar el protocolo para ver cómo va a ser a nivel de todo nuestro país este trabajo que se va a hacer con la APS. Y en ese contexto, uno de los temas que planteó el senador Girardi con respecto a las licencias médicas, efectivamente los contactos estrechos era la licencia médica entregada por la Seremi de Salud. Sin embargo, ahora con trabajo en los Seremi, con la atención primaria, también van a entregar las licencias médicas de los contactos estrechos, los médicos de la atención primaria, lo que va a permitir la mayor agilización del aislamiento de los contactos estrechos una vez identificados a través de la atención primaria. Va a seguir la Seremi de Salud teniendo ese rol en caso necesario, pero los médicos de la APS van a poder hacer las licencias médicas en relación a la atención a los contactos estrechos. Con respecto a la última pregunta de la senadora Luz Eliana, la licencia médica del caso confirmado de 14 días es una licencia médica que es de enfermedad, pero tiene una connotación de que es de 14 días porque por la información que tenemos hasta el día de hoy, de la OMS, del Consejo Asesor, es que el periodo de contagiosidad dura ese periodo. Se dice que dura un poquito menos, hoy día que son 10 días, pero es una licencia médica que dura 14 días porque es el periodo que la persona deja de contagiar. Y por eso, en términos generales, no necesita un carné de alta esa persona, no necesita, como todas las licencias médicas, no necesita tener un carné de alta porque esa persona, a no ser que esa persona esté enferma por una enfermedad común, que esa persona puede tener puede tener una neumonía y esa persona puede requerir una licencia médica por una enfermedad común. Pero la licencia médica que se da dentro del contexto de la pandemia por una persona COVID-19 que está en su casa, entre comillas, sintiendo bien, es una licencia médica el que el principal objetivo, obviamente, es que esa persona se mantenga aislada para que no contagie y también por su sintomatología. Pero el objetivo de la licencia médica de 14 días tiene una connotación de disminuir la posibilidad de contagio. Y por eso no hay un alta como en todas las licencias médicas, pero es un planteamiento que nos han dado muchos trabajadores, la posibilidad de dar un alta de una enfermedad que ustedes vieron toda la discusión que hubo por el carné de alta, que finalmente, porque se da la connotación de que esa persona estaría inmune, pero todavía no tenemos la claridad de cuánto tiempo inmune,
Y es por eso que la situación de dar un carnet de alta a una persona que fue COVID-19 no se ha considerado hasta este momento, aunque sabemos que la Seremi de Salud lo ha otorgado porque si no, no les permiten volver a trabajar en algunas empresas. Con respecto a los otros temas, yo tomo lo que ha dicho el senador. Obviamente tenemos que fortalecer y ojalá pudiéramos tener a las 25.000 personas en residencia sanitaria. Le digo, senador, que yo he hecho todo el impulso para que tengamos, hemos fortalecido la red para no solamente fortalecer desde la Seremi de Salud, sino que otra vez a través del APS, de caso confirmado, caso que entre a una residencia sanitaria. En términos generales, las personas lo toman bien. Hemos tenido resistencia. No es fácil obligar a veces a las personas a irse a una residencia sanitaria. Hoy día, cuando tiene una connotación de llevar al clúster familiar, es decir, la persona y sus contactos estrechos, vemos que es más, tiene mejor recepción esa medida. Pero estoy absolutamente de acuerdo con usted que tenemos que fortalecer esta medida, pero así enérgicamente. Lo estamos haciendo en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, en Tarapacá ya, persona confirmada en el consultorio, en términos generales es trasladada a una residencia sanitaria. Tenemos que fortalecer algunas residencias sanitarias con respecto a otro tipo de personas, estamos discapacitados, porque hoy día las personas que entran a la residencia sanitaria probablemente el Senama, por ejemplo, ya está creando residencias sanitarias para las personas, para los adultos mayores. También a partir del 15 empiezan a haber residencias sanitarias para las personas que están en situación de calle, que tienen problemas principalmente de adicciones, de alcoholismo, que también requieren cuidados distintos. Pero es una medida que estoy absolutamente de acuerdo con usted, que es la medida que tenemos que fortalecer, porque además tiene un impacto en el resto de la población mucho menor. O sea, logramos colocar las 25.000 personas en residencia sanitaria y no tener 8 millones obviamente, en el impacto no solamente en la salud desde el punto de vista mental, sino que todas las otras enfermedades que sabemos que hoy día están teniendo un impacto. Así que yo estoy absolutamente de acuerdo con usted que esa medida la tenemos que fortalecer de una manera muy importante y el trabajo con la atención primaria. Con respecto a los test rápidos, tomo la propuesta. Efectivamente, hoy día el ISP lo que hace es acreditar que estos test tengan una acreditación en centros especializados, y esa es la lista que tiene. Usted me acaba de mandar voy a ver estos test que la verdad que no tenía conocimiento, estos test rápidos que se están vendiendo, ofreciendo, no solamente del punto de vista de calidad del test, porque también sí, aquí pasa, tiene Paula, que ver todo un procedimiento ese, por de la toma de ejemplo, muestra. ese, ¿Ya? como dice Carolina, si tú lo lees, dice certificado por la Seremi de Salud, o sea, es claramente falso, Eso porque la Seremi de Salud no certifica. No certifica. Test. No, Sí, ni sí, siquiera, lo voy a ver para que siquiera su rol. Claro. Pero Yo la creo que es un crítica, tema que es perdón, relevante Paula, y que Paula, escúchame, mira, lo que pasa es que lo que planteó Caterina Ferrecho y lo que plantearon las demás, incluso Jimena Aguilera y las demás, era que no bastaba que el ISP pusiera en una lista los test, sino que tenía que certificarlos. O sea, te traspaso eso porque lo dijeron las propias expertas del Consejo, que estaban muy preocupadas. Entonces, yo creo que de verdad, si un test no está debidamente validado, es muy peligroso que se utilice como un instrumento que además se vende con la legitimidad o la legitimación de que, entre comillas, forma parte de un listado que tiene el ISP. Pero la mayoría de los comentarios de Janet Tabanch eran totalmente consensuales, era que no bastaba que estuvieran en ese listado para que esos test se pudieran comercializar y garantizar que tenían un uso. Entonces, te lo planteamos por eso, porque yo considero que es muy peligroso que se puedan tomar decisiones en colegios, en empresas, sobre test que pueden tener una cantidad de falsos negativos, por ejemplo, o falsos positivos que sean muy importantes. Entonces, es mejor que no existan test a que existan malos test. Entonces,
Ahora, si hay algún test que efectivamente está comprobado porque fue validado por alguna universidad, de hecho hay algunos que estaban en proceso de validaciones, bueno, eso es totalmente distinto, pero lo que le queremos pedir, yo creo que depende de la subsecretaría tuya, el ISP, es que se le dé seriedad a este tema, ¿te das cuenta? Porque puede ser tremendamente delicado, ¿no? Yo no tengo ningún problema en que se comercialicen un test, me parece bueno que las personas, Pancho Chaguán lo ha planteado muchas veces, que se apliquen sus propios test, pero que sean test que una autoridad certifique que, de hecho, el ISP tiene que certificar a todos los laboratorios, sus reactivos, la calidad de sus procesos, y esto yo creo que es fundamental que se haga, porque si no, estamos en una tierra de nadie y se presta para situaciones como esta que te mandé, que incluso le ponen ahí certificado por, el, por la Seremi Salud, y también el ISP tiene que hacer su tarea de fiscalizar y de clausurar o sancionar y multar a esa empresa que está promoviendo algo que es falso. Yo creo que junto con eso, subsecretaria, es importante en la vocería que se hace habitualmente plantearlo a la gente con mucha claridad, porque el riesgo acá es que con un test rápido la gente sienta que es equivalente a una PCR negativa, que ni siquiera en el caso de PCR negativa podemos tener certeza. Entonces yo veo también eso en el mensaje, el pedirles que se pueda plantear en la lógica de denunciar esto, además de que el ISP haga su trabajo. Le devolvemos la palabra. Lo vamos a revisar. Con respecto a las primeras preguntas en relación a los permisos. Bueno, el tema de los permisos ha sido, la verdad que ha sido reiterado y hemos visto, hoy día han sido restringidos en forma importante, pero hemos visto situaciones como se infringen los permisos. Por ejemplo, se nos levantó la información que las personas piden permisos para ir al doctor, piden la hora al médico y después las instituciones, las clínicas privadas por lo menos han informado que tienen una serie de horas pedidas y que después los pacientes no van. Entonces, para poder tener el permiso, que tiene una cantidad de horas para ir al doctor, tiene el permiso del doctor. Lo mismo ha pasado con las mudanzas. Entonces, la verdad que hemos visto que hay situaciones particulares de los permisos que están permitidos hoy día, efectivamente, que de repente se vulnera un poco el principio de esto, que es de verdad que la persona necesita ir al doctor por motivo de urgencia o por una situación particular, pero que no que se vulnere el principio de que querer salir por otra causa. Por lo tanto, en este tema está metida la subsecretaria Katy Martorell, y yo sé que ella está trabajando para disminuir en forma importante todos aquellos permisos que se están usando de una manera poco legítima. La verdad que más allá de los permisos, es muy importante que las personas tomen la responsabilidad de que aquí tiene que haber una responsabilidad individual de esto, pero sin embargo estamos de acuerdo que ha habido un abuso de los permisos de una manera muy considerable. Cuando partimos con esto, las personas pedían permiso todos los días para ir al supermercado, en la mañana una cosa, en la tarde otro, eso se restringió a una persona por familia, a veces es difícil saber si viven o no las personas de la misma casa. Están lo mismo los permisos con respecto a los domicilios, el tema de la segunda vivienda. Ahí también hemos visto que las personas tienen segundas viviendas identificadas como primeras viviendas. Entonces, la verdad que el tema de vulnerar algunas de estas normas a veces no es fácil, pero cada vez hemos podido identificar más cuáles son aquellas restricciones que tienen que implementar y al aumento considerable de los permisos que se están dando. Lo tercero es el tema de las fiscalizaciones. Hoy día ya se está fortaleciendo mucho más en la región metropolitana las fiscalizaciones. Sabemos que la movilidad ha disminuido no más allá de un 30%, lo que dentro de una cuarentena, en algunas comunas más que en otras, algunas volvió otra, obviamente. Las personas dicen, yo tengo que salir a trabajar, si me quedo en mi casa, obviamente no puedo darle comer a mi familia. Por lo tanto, el tema de las cuarentenas también tiene que ser mirado de una manera que está haciendo
mirada de una manera muy estricta, y ahí las residencias sanitarias son fundamentales para de verdad contener la propagación, y sabemos que esa es la estrategia y el pilar fundamental, porque las otras cuarentenas, si no se respetan, la verdad que tienen finalmente poco efecto. En regiones hemos tenido, Punta Arenas tuvimos una buena respuesta a las cuarentenas en Punta Arenas. Sabemos que no es comparable con la región metropolitana, Punta Arenas, Osorno, Temuco, incluso en Yanqui, que es una ciudad que es más conglomerada. Vamos a ver lo de los test rápidos. Con respecto al senador Quintero, que me habló de la carta abierta de los casos de discriminación, yo no la conozco, si quieren me la puede hacer llevar, esa carta, con respecto a cuáles son los casos en distintas situaciones, y no sé si me quedó algo en el tintero de la pregunta. ¿Cómo ven la alguna de las alternativa de la preguntas licencia, subsecretaria, la licencia en el caso? La licencia, pues, sí, yo conversé hoy día estuve conversando con la ministra, sí, con la ministra Saldívar, y también conversé con Marcelo Mosso. Yo sé que ella está trabajando una propuesta en este aspecto, más que de extender la licencia portanal, ir por otro lado, y por lo tanto vamos a tener una reunión con ella y con el director de FONASA para poder levantar una propuesta en este aspecto. Y probablemente la va a presentar ella, o cuando yo vaya también a la Comisión de Trabajo. Paula, hoy día Jimena Aguilera planteaba una idea que yo creo que es buena, que hubieran métricas de trabajo en la atención primaria. O sea, hoy día Jimena Aguilera, en la reunión que tuvimos, ella proponía que tuviéramos algunas métricas para poder evaluar este trabajo que, dado que ya se incorpora a la atención primaria, que es puede ser un aporte muy importante para el trabajo en el territorio, en las comunas, que pudiéramos tener métricas, por ejemplo, del estado de avance y situación de lo que tú misma planteabas, de los aislados, que estén aislados en condiciones efectivamente adecuadas, y que si están en un lugar hacinado sean trasladados, incluso yo diría compulsivamente. A lo mejor hay que hacer una norma que sea obligatorio para una persona que es COVID positiva y que está en un recinto familiar donde está contagiando. Hay una razón de salud pública para casi obligarlo, que sea obligatorio que vaya a un recinto sanitario, porque si no contagiará todo, y que eso tuviera una evaluación y lo mismo para la búsqueda y rastreo de los contactos, porque el segundo instrumento más potente que tenemos para el control de la pandemia es justamente la búsqueda de los contactos. Si nosotros idealmente pudiéramos cuarentenar al 100% de los contactos, se terminaría la pandemia. Eso es una situación ideal, que es muy difícil que ocurra, porque saber quiénes son contactos es una tarea mayor. Y yo pienso que esa tarea tiene que tener cuadrillas de trabajo, que claro, puede ser complementario al call center, pero es muy insuficiente. De hecho, en China se formaron cuadrillas humanas, y lo mismo con Corea del Sur, muy, muy potente. Entonces, nosotros tenemos una atención primaria que es potente y que podría ayudar y tener métricas, es decir, yo tengo un COVID positivo, y que cada COVID positivo tenga su métrica de cuántos contactos se evidenció que tiene y cuántos de esos contactos uno logra que estén cuarentenados. Porque eso nos va permitiendo ir controlando este proceso, porque si no, este proceso se puede hacer, no solamente puede sobrepasar la capacidad de las UCI, de cantidad de UCI que tenemos, yo creo que ustedes lo tienen muy claro, sino que también se puede cronificar, o sea, podemos estar mucho más tiempo del que podríamos haber estado en situaciones de cuarentena, en situaciones que son muy complejas socialmente, si es que esa medida no tiene la eficacia que debería tener. No sé. Yo creo que ahí el rol de la atención primaria, no depende de ti la atención primaria, depende de redes, pero yo creo que es muy importante que se active, porque ahí yo pienso que está la principal fuerza real, porque yo que fui sereno, mira, el SEMA en ese tiempo, yo creo que nuestros funcionarios no sabían, no tienen la expedición, no tienen la competencia, no tienen la formación de trabajo con la comunidad. Son buenos fiscalizadores de empresas, de lugares de riesgo sanitario, de restaurantes, pero de trabajo con la comunidad
su expertise es bastante, yo diría, nula. Entonces, quien tiene esa expertise es la atención primaria, y debiéramos establecer ciertos criterios, ciertos protocolos de trabajo ahí, que son muy importantes. De hecho, Janet Vega y varias de ellas tenían algunas propuestas que las podríamos enviar, porque creo que se debieran empezar a incorporar, creo que son muy importantes, sobre todo en esta etapa que viene. Bueno, podríamos hacer varios otros comentarios más, porque yo creo que sobre todo el trabajo que hemos hecho los días jueves como Comisión de Salud y Futuro con los expertos ha sido muy bueno. Te vamos a hacer llegar igual las minutas que tenemos ahí, en el ánimo de colaborar. Y yo creo que el principal mensaje es reforzar el rol de la atención primaria, que ha sido desde el día 1, para llegar antes de los casos y no detrás, y ojalá eso se fortalezca. Nosotros tenemos, de hecho, ahora, como el siguiente punto de la tabla, un proyecto que lo que busca es justamente facilitar el acceso a los datos con los resguardos. Y nos alegramos mucho de que ahí el gobierno también haya entrado a la ofensiva, en términos de presentar una indicación, que entiendo que es lo que nos va a mostrar Jaime. Así que yo les pediría a los colegas que podamos pasar a ese punto de la tabla. La subsecretaria imagino que nos siga acompañando. Yo tengo otra reunión ahora, así que los voy a tener que dejar. Ya, le Ya, agradecemos, Paula, muchas gracias. secretaria. Cuídese mucho. Ya. Ahí nos Gracias, decían que Avísanos qué pasa con el ISP, Paula, nos importa mucho. De todas maneras. Ya, perfecto. ¿Ah? Chao. Muchas gracias Chao. y felicitaciones nuevamente por el cumplimiento de la cuarentena. Ahora va a haber un ministro y varios otros más, parece que también van a entrar en lo mismo, así que me parece que tienen que Ya. seguir su ejemplo. Chao, Bueno, chao. vamos a darle gracias, subsecretario. Pasamos al siguiente punto de la tabla. Le damos la palabra directamente a Jaime, si quieres, para que nos presente la indicación. Tenemos dos proyectos. Uno es el de la información para la atención primaria, y el otro tiene que ver con farmacias, que entiendo que en ambos el Ejecutivo nos trae indicaciones. Sí, Presidenta, muchas gracias. El Ejecutivo trabajó en indicaciones para que puedan ser presentadas por los honorables senadores, a lo mejor de consenso. Si usted tiene a bien, a lo mejor compartirlas en la pantalla, si es que se puede. ¿Lo puedes hacer tú, Jaime? Sí, lo voy a hacer ¿Sí? inmediatamente. No sé si te tienen que autorizar, pero deberías poder. ¿No? Vamos a aprobarse ahora. Ya. Este es el proyecto de ley sobre datos, si quiere lo puedo leer. ¿Ya? Vinculadas a su atención de salud, artículo 13 bis, de una epidemia o pandemia, y en caso de decretarse un estado de excepción constitucional de catástrofe, declarado de conformidad a la Constitución Política y a la Ley 18.415, Orgánico Constitucional de los Estados de Excepción Constitucional, se podrá dar tratamiento de datos sensibles por el tiempo que dure dicho estado a la información acerca del diagnóstico de la enfermedad que dio origen a la pandemia o epidemia por razones de salud pública. La autorización para transmitir esta información solo podrá otorgarse al Ministerio de Salud, a los servicios de salud, a los servicios de atención primaria, a las secretarías regionales ministeriales de salud y a las fuerzas de orden y seguridad pública. En casos calificados, el Ministerio de Salud podrá disponer de comunicación de la información de organismos que tengan en su misión el resguardo de la seguridad e integridad de las personas, señalando expresamente las condiciones de tratamiento de los datos que se encargan. Después, sobre los organismos, los organismos receptores solo podrán utilizar esta información para el cuidado y monitoreo de esta población y sus eventuales contactos estrechos, además de garantizar las condiciones de aislamiento y cumplimiento de las medidas de control sanitario que se hayan establecido, tales como cuarentenas, cordones sanitarios, aduanas sanitarias y otros que permitan minimizar la diseminación de los agentes patógenos. Estas entidades serán responsables del banco de datos de conformidad a la Ley 19.628 y por tanto deberán disponer de las medidas técnicas y orgánicas que permitan cumplir con las obligaciones de finalidad, seguridad y calidad del tratamiento de la Ley 19.628 y esta ley,
los datos que tengan acceso con ocasión del cumplimiento de la ¿Qué lo está finalidad. presentando Jaime, weón? Senador. Senador Quintero tiene abierto su micrófono. Senador, esta es una propuesta del proyecto de transmisión de datos para el Ministerio de Salud, los servicios de salud, la atención primaria y la Seremi de Salud y las Fuerzas de Orden y Seguridad, a efecto de que puedan compartir los datos, ¿no es cierto?, a los municipios y pueda realizarse un control, donde ese artículo primero establece quiénes pueden entregar la información, quiénes pueden tener y custodiar la información, quiénes son los organismos receptores, quiénes van a ser los responsables del manejo de datos. Después se establecen unos principios y cuando uno avanza en articulado se establecen prohibiciones en el órgano y los servicios públicos que traten datos personales y en virtud de las hipótesis señaladas no podrán transmitir o retransmitir estos datos a terceros para resguardar esta información. En el artículo siguiente se establecen sanciones penales quien contraviniendo lo dispuesto en el inciso anterior publique la información obtenida de forma individualizada será sancionado con las penas asignadas a la violación del secreto consagrado en el artículo 247 y 247 bis. Y en caso de incumplimiento, nos remitimos a la norma de protección de datos, donde se establece un sistema de multa. Hago presente, porque también se lo hizo presente a la senadora Goit, que algunas partes de este articulado también fue discutido en la Cámara de Diputados. Nosotros hicimos la prevención de que este proyecto ingresó primero por el Senado, de que se discutió primero acá, y recogimos algunas de las prevenciones que nos hicieron algunos de los senadores, como la senadora Ebensperger, donde nos pidió limitar la responsabilidad en los directores de los servicios de salud. Y por eso en el inciso penúltimo, nosotros establecimos la siguiente redacción: en caso de incumplimiento de las normas contenidas en este artículo, la autoridad o jefatura superior del órgano de servicio autorizado al tratamiento de datos sensibles, que en el caso de atención primaria de salud será el director, hay que corregir un poco, el director de salud respectivo será sancionado con una multa entre el 20 al 50% de la remuneración para no hacer responsable a los alcaldes. Porque hago presente a usted que cuando vino a exponer la asociación de alcaldes, ellos hicieron ver que para ellos era muy difícil mantener la custodia de la información, sobre todo cuando de quien dependía la información, en algunos casos la atención primaria o dependía de algún servicio de salud, como ocurría en Santiago y en la región de Aysén, o dependía de las corporaciones municipales. Y por eso parecía atingente limitar la responsabilidad en los directores de servicios de salud respectivos. Eso es, Presidenta, respecto a este proyecto de ley. Entonces nosotros lo que proponemos es enviar a usted este texto, a lo mejor si usted tiene a bien aprobarlo en general y trabajar indicaciones sobre el mismo. Sí, a mí me parece el que lo podamos someter ahora en votación en general y que se pueda revisar este texto. Yo entiendo que es más bien la idea de trabajar sobre la base de esta propuesta, como lo hemos hecho en otras veces, entonces en otras ocasiones, perdón. ¿Me permite, Presidenta? ¿Algo? No, yo prefiero no votar hoy día y leerlo bien. Es que no puede ser. No va a pasar lo mismo que discutimos ayer. Ayer también por el asunto de educación, qué sé yo, se votó a la rápida, general, y después se armó una tremenda patepollo. Yo prefiero este yo no lo conocía, recién lo vengo a conocer este texto. Senador, esta es una moción parlamentaria que encabezó el senador Quintana. Sí lo sé. Pero entonces, lo único que yo estaba planteando solamente para que quede claro era votarlo en general, no en particular, y ver la próxima semana las indicaciones. Okay. Senadora Ebensperger. Gracias, Presidenta. Usted bien sabe que yo, en términos generales, no era partidaria de este proyecto, de esta moción parlamentaria, porque me preocupaba mucho el uso de esta información. Particularmente creo que teníamos que ser muy cuidadosos con el tema de que se pudieran, al filtrar la información, estigmatizar a las personas, algunos casos no teniendo esta información, pero por ejemplo, el primer caso de contagiado de COVID en la ciudad de Iquique, no le explico cómo fue, porque se hizo público, y cómo fue esta pobre persona agobiada y estigmatizada. Entonces, ese era un tema que me complicaba. Y el otro tema que me complicaba era que cuando se deja la responsabilidad de el manejo de estos datos al jefe superior del servicio, que en el caso de los municipios del alcalde me parecía injusto, porque
en el fondo yo creo que el alcalde no tiene que saber esta información. Si la finalidad de esta información es que la salud primaria pueda ayudar, tiene que radicarse en la salud primaria, que la salud primaria no pueda entregar esa información ni aún al alcalde. Y eso creo que se cumple haciendo responsable al director del respectivo departamento de salud de los municipios o al encargado de salud cuando hay corporación. En términos generales, lo que alcancé, lo que leyó Jaime, lo que alcanzó a explicar, yo en estas circunstancias y en ánimo de tal vez buscar la unanimidad en esta comisión, estaría disponible y también estoy disponible para que lo votemos en general hoy día, Presidenta, y la próxima semana podamos ver las indicaciones, porque también son proyectos que requieren cierta prontitud, ¿no es cierto? De poco y nada va a servir que lo saquemos 3 meses después cuando ya estemos terminando esta pandemia, sobre todo cuando aquí todos estamos contestes en la importancia de involucrar mucho más a la atención primaria de salud. Gracias, Presidenta. Sí. Acá yo entiendo que este proyecto cobra mayor relevancia justamente por el rol que se le está dando a la atención primaria en el seguimiento de los casos, y por eso también el interés del Ejecutivo de sacarlo adelante. Yo no sé, senador Quintero, si le parece votarlo en general solamente ahora, que entiendo que sería... No, yo me voy a abstener, Presidente. Pero si no, yo no tengo ningún problema en dejarlo para la próxima semana. No, pero si tienen los votos ustedes para aprobarlo, no tengo problema. Pero si no se trata de tener los votos, no tiene, hagámoslo cuando no todos estén ahorramos, tranquilos. perdón, no ahorramos nada. En esto de la información, de que una persona que tenga o no tenga y que se salga a la luz pública, yo lo viví en carne propia. A mí me hicieron pedazo y mi caso era negativo. Entonces, que esta información la tenga cualquier persona, imagínate lo que va a suceder. Yo sugiero que le vamos a repartir a todos la indicación, hacérsela llegar, le pediríamos eso a la Secretaría, que la ingrese también, yo no sé si Fernando la tiene, ahí el que nos la pueda reenviar, analizarla y que lo discutamos en la próxima sesión del día martes. Y, Carolina. sí, tenemos otro proyecto donde yo operaría igual nomás, que es el de recetas médicas. Pero respecto a Carolina, ¿sí? Mira, yo creo que nosotros tenemos un retraso como país gigantesco en términos de uso de las tecnologías y las plataformas en salud, para el buen uso, no el mal uso, porque aquí, como dice Lu y Rabindranath, se puede hacer un muy mal uso de los datos y los datos pueden ser usados. Pero la experiencia que han sido exitosas en el mundo son aquellas donde todos los datos están centralizados en una institución, en una misma nube, tanto los datos de las clínicas, de los hospitales, lo que permite después que cada ciudadano o ciudadana pueda tener, entre comillas, lo que sería el equivalente a su ficha médica. Y que independientemente de esa persona después donde vaya, esos datos puedan ser utilizados, por ejemplo, si la persona tiene un accidente en la carretera, independientemente que sea beneficiario en ISAPRE o se atiende en la clínica Las Condes, si va a una posta en una región, pueda tener acceso a los datos, su historia clínica, y además esos datos que están anonimizados se puedan usar para hacer todo tipo de investigación y poder ir generando información y ciencia a partir de los datos. Entonces, yo creo, Jaime, que sería bueno que a lo mejor sea la oportunidad para poder avanzar un poco más en esto, con toda la cautela que esto requiere. Porque hoy día el gran problema es que, de hecho, han habido muchos proyectos informáticos en el Ministerio de Salud, en todos los gobiernos, y todos han fracasado porque los datos están compartimentalizados. Y yo creo que en la medida que no tengamos en Chile una plataforma digital que nos permita obtener los datos en las condiciones de seguridad que se requieren, anonimizados, con todos los requerimientos, no vamos a lograr avanzar en la salud y hacer un aprovechamiento, entre comillas, positivo de los avances tecnológicos. Entonces, yo le pediría a Jaime de evaluar un poco si podemos ir un poquito más allá también de esto y ver si podríamos generar las bases
para un chasis que nos permita desarrollar esto de manera más. Yo puedo pedirle a Juan Velázquez, que es el gurú de datos de la Universidad de Chile de Ingeniería, que además está trabajando justamente con la Facultad de Medicina en el tema de datos y datos de salud, que trabajó en la propuesta que le hicimos al presidente Piñera de inteligencia artificial, si nos podía hacer algunas recomendaciones. Pero creo que es muy importante, yo digo, no es obligatorio que lo hagamos ahora, pero creo que sí es obligatorio que lo hagamos en algún momento. Entonces, por lo menos dejarlo planteado. Y es parte de las conclusiones, Carolina, que sacó el documento que hicimos en la Comisión de Futuro, que tú participaste, respecto a inteligencia artificial que le entregamos al presidente Piñera. Eso nomás. Sí, yo comparto que hay toda un área que además tiene que ver con la gestión de la información. Yo a propósito más bien como de los temas laborales, el cómo se duplican tareas en el seguimiento de contactos estrechos, en muchos casos está siendo más eficiente la empresa, que le interesa además por razones obvias contener el contagio de uno de sus trabajadores. Esa es una tarea que se duplica con la Seremi. Entonces, eso lo que requiere es un sistema de información que esté integrado y ordenar el flujo, un protocolo de cómo se actúa. Yo creo que hay muchas cosas donde efectivamente las herramientas tecnológicas están y me parece pertinente revisarlo. Pero por otro lado, también en este proyecto uno creo que tiene que cuidar mucho de la necesidad de dar más atribuciones para qué. Lo que te dice toda la gente en la atención primaria, en un caso de meningitis o en un caso de tuberculosis, ellos tienen el dato. Uno pensaría que esto debería tratarse similarmente, de manera similar. Esto lo dejo solamente para introducir la discusión que tengamos la próxima semana sobre este proyecto. Pero creo que es clave entender cuál es el espacio que hoy día, con las nuevas atribuciones o con la función que se le otorga a la atención primaria, requiere ser cubierto con este proyecto. Y en el otro proyecto que teníamos en tabla, Jaime, entiendo que también ustedes tenían un planteamiento, si no lo puedes expresar también en general para poder revisar en detalle la indicación que acabo de enviar a don Fernando y a Evelyn para que la reparta a la comisión. Jaime. Perfecto, senadora. Voy a tratar de compartir la pantalla. Ahí está. Cuando la autoridad sanitaria haga uso trabajamos el proyecto de ley con la división jurídica del Ministerio de Salud y salvamos la primera parte e incorporamos un fraseo final. Cuando la autoridad sanitaria haga uso de la facultad de que trata el artículo 36 del Código Sanitario, los productos farmacéuticos podrán ser expedidos por cualquier establecimiento autorizado para ello, mostrando una copia de receta médica, ya sea en formato físico o digital, en cualquiera de sus formas. Para efectos de lo anterior, no se tomará en consideración la fecha de la receta. Asimismo, lo dispuesto anteriormente será aplicable para todo tipo de recetas. Lo dispuesto presentemente no eximirá el establecimiento de expendio a complementar los registros que se deben llevar de acuerdo a la naturaleza del medicamento, según lo dispuesto en los reglamentos que regulan la materia. El uso malicioso de recetas presentadas en forma digital será sancionado conforme al libro 10 del Código Sanitario y el Código Penal sin perjuicio de las sanciones contempladas en la Ley 20.000, constituyéndose como delitos agravados. Artículo 2, en plazo del inciso penúltimo, hay que corregir una falta de ortografía, artículo 101 del Código Sanitario, la expresión mediante firma electrónica avanzada conforme a lo dispuesto en la Ley 19.799 por según lo dispuesto en el reglamento. Artículo 2 que para nosotros sin duda es muy importante por la dificultad que ha tenido la implementación de la firma digital de la Ley 19.799, porque tiene problemas de implementación, de software, y para nosotros lo relevante es que el reglamento regule la forma en que se va a firmar digitalmente. Hoy hay otros mecanismos para firmar los documentos, como por ejemplo la clave única, y que puede ser un mecanismo para implementar la receta y la prescripción de medicamentos. Perdón, Jaime, entonces, ¿la idea es reemplazar la firma electrónica avanzada por como lo define el reglamento? Así, senador, dejar la firma electrónica avanzada e incorporar otros mecanismos o criterios de firma que hoy día existen, como por ejemplo la clave única. Adicionales. Adicionales, o sea, no que sustituya, sino adicionar otras alternativas.
Sí, porque la clave única hoy día, para ser bien sincero, ha tenido problemas de implementación, ¿ah? En el mundo, en el mundo legal, sí. porque funciona con algunos tipos de computadores, funciona con el token, hay que revalidar los sistemas, y por eso, sin perjuicio de que los tribunales de justicia, por ejemplo, avanzaron con la firma digital, hoy día se han abierto otros mecanismos de firma electrónica, incorporando, por ejemplo, también la clave única. Y por eso al Ministerio de Salud le parece razonable incorporar otros mecanismos de firma para que las recetas sean prescritas de esa manera. Senador Chaguán tenía una consulta. Dos cosas. Primero agradecer que el Ministerio haya recogido esta iniciativa. Creemos que es súper necesario porque hoy día están muy complicadas las personas que tenían receta, que tenían un tratamiento médico, que hoy día no pueden acceder justamente a un médico para que le prescriba nuevamente el fármaco, y eran tratamientos generalmente crónicos y hay una complejidad. Pero también quiero pedirle a Jaime, por su intermedio, Presidenta, que podamos revisar el tema, el de fondo, que está en la Ley de Fármacos 2, que hizo relación con la regulación de la receta electrónica. Tenemos que avanzar necesariamente en esa dirección. Todavía no llegamos en nuestra discusión de la comisión mixta a ese punto, pero la receta electrónica es absolutamente necesaria, y nos va a permitir también tener un control respecto de no solamente de las prescripciones irresponsables de algunos facultativos, sino también de personas que pueden estar comprando 3, 4 veces el fármaco controlado y poder generar un tráfico de fármacos. No tenemos idea cómo controlar aquello. Entonces, yo creo que hay que generar trazabilidad del mismo, y por tanto, la invitación es que podamos trabajar después en paralelo en cómo va a quedar la norma que está en la Ley de Fármacos 2. Eso era... Decía. Bueno, quedamos entonces para ver este proyecto el día martes junto con el otro, ¿les parece? El lunes deberíamos abordar el de alimentos, tal cual como quedó planteado, con algunas audiencias, y poder esto zanjarlo para que haya tiempo de revisar esta indicación, y si tienen comentarios, como estamos trabajando en general y en particular a la vez, no hay problema de presentarlo sobre la marcha. Yo creo que es bueno, como ha sido práctica habitual de esta comisión, que nuestros asesores también pudieran revisarlo y traer el trabajo un poquito más adelantado, ¿ya? Le agradecemos a Jaime su proactividad en ambos proyectos y el respaldo a lo planteado en ambas mociones. Debería ser ministro de Salud, Jaime. ¿Ah? Debería ser promovido ministro de Salud. No plantee dudas respecto a la conducción del ministerio, que la cosa está sensible. Y que el ministro cuenta con todo nuestro respaldo. El ministro cuenta con todo nuestro respaldo, ¿cierto, Luz? Oye, y Jaime también. 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 Pero como asesor, no como ministro. No, para ministro, para ministro. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, lo levantamos. Muchas gracias, don Fernando y Evelyn. Chao, Jaime, gracias. Chao, Evelyn, gracias. chao. Ahora, don Fernando, Evelyn, hasta luego.